Saludos tengan todos, nos encontramos en el Museo Afrocasa Silvana del barrio Bamichepeto de Humacao para dar comienzo a nuestra próxima historia oral. Hoy tenemos en nuestros estudios al señor Jesús Manuel García Marcano, quien nos cuenta un poco de todo. Don Jesús fue una persona espectacular porque no había que hacerle muchas preguntas. Él nos trajo más que nada un mapa de ubicación de personas, de lugares, que nos va a poder poner en perspectiva dónde está ubicado nuestra sede Casa Silvana hoy en día y quién fue Doña Silvana. Así que don Jesús nos habla un poco de amores, nos habla un poco de las reuniones en los funerales, de sus impresiones cuando fue a la escuela y todos estos tipos de experiencias que don Chu vivió. Así que no se lo pierdan, quédese con nosotros. Nos vemos en breve. Pues yo me llamo Jesús Manuel García Marcán, porque tengo madre. Y tengo 82 años, a un mes de cumplir 83. Bueno, yo quedé huérfano de padre y madre, de madre a los 11 meses de nacido y de padre más o menos como al año 5 meses. De ahí hasta que llegué a Mambiche, no les puedo contar, pero recuerdo que tenía entre 4 a 5 años cuando me encontraba en Mambiche Prieto con mi padre de crianza, que era hermano de mi papá y su esposa. Pero eso en los primeros años que cuando fui a la escuela, mi nombre era Jesús Berrío Casado, porque mi tío, que fue el que me crió, era hermano de mi papá. Y su esposa, que era Teresa Casado, según me enteré después, venía de una familia de Canóvanas, de los Casados de Canóvanas. Y ahí transcurrieron mis primeros años en Mambiche Prieto, porque todo lo que recuerdo es de Mambiche Prieto. Cuando estaban haciendo la carretera que hoy pasa por el Jobo y llega hasta Las Palmas, ahora se une con la 924, pero esa carretera 938 no estaba cuando yo me criaba, era camino de tierra. Eso era por los años 50, porque esa carretera la hicieron en el 1952. Entonces, la 927 que va hacia Nahuatl llegaba hasta antes del, del cruce Figueroa, donde está el letrero bienvenido a Mambiche Prieto, se quedaba como 2 o 3 hectómetros antes, la 927, y seguía en tierra hasta Nahuatl, pasando el barrio Brazos Secos y entrando al pueblo de Nahuatl. La 938 la hicieron en 1952, hasta Las Palmas, donde ahí residía don Canuto Pérez, que era un colono. Colono le llamaban a aquellos individuos que tenían bastante tierra y sembraban caña de azul. El abuelo de mi esposa, Sifta, también era colono, pero en menor cantidad. Tenía menos cuerda de dejarnos sembrada de caña. Esta casa donde estamos ahora estaba al lado de allá de la carretera. Y antes de estar al lado de allá, que eso era un camino sin asfalto, estaba en la lomita, al lado de allá. Allí fue donde yo nací.
Después de allí la bajaron ahí. Esto era caña porque Gabino Marcano, mi tío, hermano de tía Silva, era colono también. Sembraba caña de azúcar. Cuando dejaron de sembrar caña aquí, tía Silva se mudó de allá y hicieron esta casa. Antes, cuando yo era muchacho, en Mambiche, bueno, esta es la zona Velázquez Marcano. El camino del lado de allá son Dávila, Vejío, Dávila, Gío y Paría Fina. La carretera principal hasta Canuto Pérez, que era el colono mayor. Y cuando tío Gavino cesó de sembrar caña, entonces tía Silva hizo la casa. Y había en Mambille, para cuando yo me criaba con 10 a 11 años, contando desde los Figueroa hasta el Jobo, había 6 casas. Lo demás era terreno sembrado frutos menores, caña. En la loma que ves allá, que hay una o dos casitas, allí vivía don Julio Centeno, solito, allá arriba. Y la esposa, doña Marta, era de los Marcanos, del lado de allá, de los blancos. Tenía 7 años. Y mis amigos, que los muchachitos del barrio que jugábamos, estaban en la escuela y yo estaba solo. Y un día le dije a mamá, cómprame una libretita de 3 chavos, como las otras, pero con pocas páginas. La doblé, me la eché en el bolsillo con los calzoncitos secos, una chamacita, y fui a la escuela donde estaban mis amigos. Me senté en la escuela y la maestra me dijo, ¿qué hace usted aquí? Yo vengo a coger clases como los muchachos, pero usted no está apuntado aquí. Y yo le dije, y no me puede apuntar. Yo lo que quería era estar en la escuela para poder jugar con los muchachos, con mis amigos. Y ahí me dejó en la escuela. Y como yo era de los mayorcitos, ya yo tenía 7 años, los demás 6 años, porque antes de 5 no iban a la escuela, era de 6 en adelante, a primer grado. Y ahí me quedé. Recuerdo que la Marco Ojeda, cogiendo el segundo grado por la tarde, porque por la mañana era primer grado y por la tarde segundo grado. Recuerdo que en la libreta yo escribí 8 de agosto de 1950. Eso lo tengo aquí. La regla de la casa era muy diferente. Lo que decía papá era respaldado por mamá, igual que lo que decía mamá era respaldado con papá. Y había que hacer lo que ellos dijeran. ¿Se salía a jugar? Sí, a las 7 o al oscurecer, según la época del año. Fulano, te llamaba y tenías que responder a la primera o segunda llamada. A la tercera, si respondía, te llevó tu palmetazo. Lo llamé y no me respondió. Y el palmetazo, una nalgada, un cocotazo. Papá tenía una cojea de goma y yo le tenía un miedo, no miedo, terror, porque se pegaba. Pero si me dio 3 veces con ella, fue mucho. Te puedo decir que aún con 16, 17 años, 18, tú no podías pasar por delante de papá y su amigo que estaban conversando
Si pasaba y no decía con su permiso, te dejamos pasar, pero por la noche, fulano, tengo que hablar con usted, porque usted pasó por delante de compa y te llevaba un buen azote o 2 o 3. Así era. Yo tenía 5 hermanas de crianza, pero ellas me querían más que si hubiesen sido hermanas de sangre. Ellas trabajaban. Antes las muchachas, cuando pasaban 20, 21, 22 años, iban a trabajar afuera, a la casa de familia con, con dinero. Y la hermana mía no hacía la excepción. Ya en donde trabaja mi hermana mayor, ellos tenían un hijo de mi edad, de mi cuerpo, se llamaba Manolito. Y para aquel tiempo, un polo, los ricos nada más lo podían tener, si acaso nosotros una decisión que eso era en grande. Y yo usaba tenis Converse para aquel tiempo, porque Manolito se lo ponía 2 veces y eran para el lado. Y mi hermana se los pedía a los niños de la casa y me los traía. Polo, maones de época. Bueno, yo era el nene de la casa, el menor. Mi madre de crianza, que es mi mamá. En una ocasión ya yo tenía como 24 años. Y Luciano, que fue esposo de Nereida, en una ocasión, enfadado, con unos traguitos arriba, le dijo: mamá, ¿usted quiere más ese bastardo que a nosotros que somos sus hijos? Mamá se le quedó mirando y le dijo: cuando a mí me duele la cabeza, ese bastardo me va a buscar una cortar en casa de Don Mal. Cuando a mí ese bastardo, cuando tengo deseo de beber un poquito de agua fría, ese bastardo va a buscarme una gaveta de hielo en casa de Martín. Y tú, por allá afuera, chachareando. Así que yo lo tengo que querer más a él que a ti, porque él ha hecho más por mí que tú. Y aquello me infló. Yo pensaba, este negrito lo quiere. Cuando papá me dijo: ya usted está en tiempo de buscar un trabajo. Es uno de los momentos más tristes de mi vida. Y yo le dije: papá, yo lo busco, pero no lo encuentro. Yo voy a hablar con don Juan. Y yo va al vecino, Juan París. Y digo: don Juan, consígueme los trabajitos al nene. Yo esperando que dijera que no había. Dígale que el lunes se levante temprano para que se vaya con Felito, que va en la guagua por ahí. Me levantó a las 3:30 de la mañana. Yo estaba dormido porque yo me levantaba a las 9, de 8:30 a 9. Papá, si todavía no amanecí, levántese, que ya lo vienen a buscar. Tuve que esperar como 1:30 que bajara la guagua. Y me fui. Sí, yo hacía, cortaba pasto para la vaquita para que diera leche, para beber café con leche. Pero eso de echar una pizcota, una pala, era una tragedia para mí. Si la picota pesaba más que yo y era flacuta. Como el viejo le dio con que trabajara, me fui a trabajar. Bueno, se murió don Ángel Miranda, un don que le daba mucho y tenía un ojo de vidrio. Y murió. Y antes, cuando moría una persona, regularmente la velaban en la casa y iba todo el mundo, porque en el velorio daban chocolate con queso. ¿Ves? El corillo, todos mis amigos de aquella época, fuimos al velorio y las muchachas, ella, las primas,
fueron como 5 o 6. Las muchachas siempre iban a echarle dos a los muchachos y los muchachos a las muchachas. Y como a las 9 le digo a la prima, vamos, que a las 9 de la noche, eso era tardísimo, yo vine a traer, pero que a la prima tenía un noviecito y yo, pues, tirándole maíz. Ahí nos decimos noviecito, pero noviecito de eso. Pero seguimos, y yo tenía otra novia, Margarita Milán, era mi novia oficial, la del... Todo el barrio sabía que esa muchacha era novia mía. Ratito aquí, esto allá, hasta que mi mamá me dijo, a ti esa no te conviene, casi con la hija de Compaixán, que era ahí. Ella estaba estudiando secretaría, a secretaria, y yo pues le hice caso a mi mamá. Yo le hacía caso a mi mamá. Recuerdo que una sola vez en mi vida mi viejo me dio con la mano, porque una señora le dijo que yo me había portado mal. Y era verdad. Yo cogí a la señora y le dijo con una cuchillita, porque íbamos a buscar agua para tomar a un manantial que decíamos La Grilla. Y ella ya tenían los envases llenos y estaban cogiendo una matita que le llamaban idionda para mezclar con café. Y ella me dijo que no podía sacar los envases de un chojito que había que esperar media hora o más para coger 5 galones de agua, que no podía sacar. Sí. Esperara que ella acabara de coger el idioma que venía. Y yo, medio agresivo, le di una patada a cada envase, lo volteé y puse el mío. Y después ya venía con el hijo, que era como 2 años menor que yo, a quererme. Y yo dije, si me toca la corte. Y eso se lo digo a papá. Y el papá venía de trabajar a las 3:30 de la tarde. Un día de sol, de esos que con esa pelusa de la caña y que le dieron una queja. Llegó a casa y ¿qué se cree que doña Isabel me dijo esto y esto? Y no me dio una ganada. Y yo, llorando, le dije, papá, eso es verdad, yo la cogí con la cuchilla, pero ella no quiso sacar el envase, que lo que tenía que moverlo por los lados, y como no quería, yo le boté la cuchilla. Y después, otro día, fui la reclamó. Vamos a decirle a esos muchachos que se están criando ahora, que tienen padre y madre, que al padre y a la madre no hay que respetarlo nada más, hay que adorarlo, porque son muchos los que se están criando ahora que no tienen ni padre ni madre.